Valentín Rocha Ramírez, nací año 1939, o sea, tengo 85 años. Soy abierto, soy una persona que me gusta contestarle a las personas que me preguntan según cómo venga, así le contesto. No me gusta la tristeza ni serio, no, ser un poquito abierto, porque es lo que te vas a llevar en esta vida. ¿Cómo lo hace para tener esta energía? Pues yo creo que esto es lo que me ha mandado Dios, porque yo no he hecho ningún esfuerzo para estar así. Simplemente me mantengo, he sido una persona que no es bebedora, me he cuidado dentro de las posibilidades bien, y entonces creo que, y estoy en contacto con el de arriba, nos mandamos mensajes, él me dice que siga así y yo lo recibo. Bueno, pues yo me levanto por la mañana, hago el almuerzo para la mujer y para mí, los dos almorzamos, y según lo que tengamos que hacer, ella va a sus cosas a la gimnasia, yo también voy a la gimnasia con ella, y luego pues yo me voy a la petanca, el domingo nos vamos a bailar, venimos a casita, vemos la tele y otro día más. Siempre vamos a todos sitios hoy juntos. Soy una persona que, aunque soy muy alegre, no sé ir a un sitio si no voy con mi mujer. ¿Cómo es ella? ¿Cuántos Mire, años? ella es más tímida que yo, es un carácter más tímido. Pero bueno, también ha chocado bien conmigo. Es una gran persona, que es lo fundamental, una mujer que ha sabido vivir para sus hijos, para su marido, y tratar de ahorrar una peseta al máximo. Y yo, para mí, es un orgullo haberla tenido a mi lado hasta ahora, gracias a Dios, y que siga. La conocí en el 63, 1963, si echamos la cuenta, fíjate, 52 años. ¿Y dónde se conocieron? Nos conocimos en Barcelona, en el Paseo de Gracia. Una amiga me la presentó y a partir de entonces, sin fallar ahí, fijo ahí. ¿Recuerda ese día, ese primer día? Fue el día 24 de junio, día de San Juan. La vi, fue un flechazo. Yo estaba en Sidi Ifni, en la mili fui a Sidi Ifni. Esto es una población de Marruecos. Y estando en la mili conocí a un compañero y este chaval tenía novia en el pueblo. Pero esa chavala se había venido a Barcelona y fue coincidencia de que se puso a trabajar en Barcelona con mi mujer y eran amigas. ¿Y cómo acabaron en Santa Perpetua? Santa Perpetua la cogimos porque ella tenía una hermana que vive aquí y entonces veníamos mucho, porque yo tenía moto y veníamos mucho a visitarla cuando éramos novios. ¿Y en Santa Perpetua cuántos años llevan? Mucho, desde el 86, viviendo, ¿eh? Yo soy de un pueblecito de al lado de Zafra, de Medina de las Torres, a 9 kilómetros de Zafra. Una familia que nos llevamos muy bien y nos hemos llevado muy bien, simplemente que yo fui el primero que movió el nido y me fui fuera. En el 56 me fui a la provincia de Álava a trabajar allí. 16 años, los 17 los cumplí allí. Fui a trabajar al campo, en la provincia de Álava, un pueblecito llamado Armiñón. ¿Y cómo lo pasó? Bueno, llantos cada noche. 17 años cumplirlos allí, no conocías a nadie, tan lejos, meterte con una familia que tú no conocías de nada y meterte allí a vivir día y noche con ellos, pues cada noche llanto. Pero aguantó. Aguanté hasta que me fui a la mili. ¿Y a qué se ha dedicado profesionalmente? Allí entonces al campo y luego aquí en SEA y así. Hacía las dos cosas. Debería ser mucho trabajo, ¿no? Mucho. Pues mira, yo me levantaba a las 5 de la mañana para irme a las 6, tenía que entrar a las 6 en la SEA, estaba hasta las 2 de la tarde, cogía mi taxi que lo tenía en la puerta aparcado y me iba a hacer 4 o 5 horas con el taxi hasta las 8, las 9 o las 10 y así sucesivamente cada día. Hubo un momento que decidió dejarlo todo y regresar al pueblo. Sí. Estaba trabajando en la SEA, ganando mucho dinero, tenía el taxi, mi mujer trabajaba para la SEA, ella también tenía un buen sueldo, a mí se metió como aquello que me tengo que ir al pueblo, me voy al pueblo, pues bueno, todo el dinero que teníamos ahorrado,
me lo compré allí un local, me hice una cervecería, me compré un piso, me compré un garaje para el coche y para meter la bebida y eso del restaurante. Sin embargo, mi mujer pues estaba amargada, porque ella tenía aquí 2 hermanas y no estaba a gusto allí. Y era su tierra también. Y sin embargo no quería. Si todo el dinero que hemos ganado lo hemos ganado entre los dos y ahora voy a tener a mi costilla, ¿la voy a tener amargada? No. Y al año otra vez para Barcelona. Perdí más de 15 millones de pesetas. Y una vez aquí tienen que empezar de cero. Aquí empecé de cero. Me vine yo y ella y dejamos aquello abierto con mis hijos, funcionando. Volvimos a Barcelona, buscamos un restaurante, lo arreglamos bien para empezar y aquí pues ya está, 12 años ahí trabajando y cuando los chavales ya dijeron que tenían novias y que no les gustaba el bar, pues bueno, cada uno para su lado. Costelera, Bar La Costelera, Aragón, Meridiana, Rogén. Ahí hacíamos toda la clase de tapas. Si tuviera que escoger una tapa, ¿con cuál se quedaría? Yo me quedaría con las bravas y las patitas de calamar. Y una vez ya cierran el bar, vuelven para acá. Yo volvimos a la casa de Santa Perpetua, me compré un taxi en la Llagosta y empecé a trabajar yo en la Llagosta los años que me quedaban. Y se ha jubilado de taxista. Sí, me jubiló de taxista. Le debe gustar mucho conducir. Me encanta conducir, me encanta. Tú me dices mañana ir a Galicia, voy a Galicia con los ojos cerrados, donde quiera, porque he corrido toda España. He estado en San Sebastián, he estado en Pamplona, he estado en Asturias, he estado en Navarra, he estado por la parte de León, Bembibre, Ponferrada, he hecho casi todo Portugal también con el coche. ¿Y qué tiene usted con los coches? ¿Qué tengo con los coches? He sido exagerado. He tenido 14 coches. Te empiezo a contar y te los diría casi todos. Y moto también. Tuve la Derby, la 2,5 y la tuve con Sidecar, que llevaba a mi niño montado ahí y mi mujer detrás. Y así viajé mucho, mucho, mucho. ¿Cómo son sus hijos? Mis hijos maravillosos. Mis hijos, mis nueras también. No lo sé si es porque son ellas así o porque nosotros nos hemos prestado para que sean ellas así también. Porque nosotros con mis nueras, pues como mis hijos, yo voy y le digo, por ejemplo, a veces sin darme cuenta le digo cariño a mis nueras. Sí, sí. Eso es nos bonito. llevamos de maravilla. ¿Y cuántos nietos tiene? Nieto 4, 2 de cada uno. ¿Y cómo es usted de abuelo? Yo de maravilla. No es por alabarme, pero de maravilla. Lo siento mucho a mis nietos. Y ellos se vuelven locos para estar conmigo. ¿Qué ha aprendido usted de sus nietos y nietas? Pues he aprendido que la vida es diferente, ¿eh? Como viven ahora a cómo vivíamos nosotros, a cómo vivían, por ejemplo, mis hijos, que gracias a Dios no les faltó de nada, pero es diferente total. Madre mía. Yo con mis nietos le he cambiado hasta los pañales. Muy orgulloso de ellos y ellos creo que están muy contentos con su abuelo también. ¿Un sueño que le gustaría cumplir? Pues fíjate que yo ahora me llevaron los chavales porque se lo prometí, bueno, le dije que yo había estado trabajando en un pueblecito muy pequeño de la provincia de Álava y ahora, en agosto, se unieron los hermanos y me llevaron a recordar todos los pueblos que en su día empecé a trabajar yo cuando era pequeño. Y ahora me gustaría, por ejemplo, coger a mi mujer, coger el avión e irme a Sidi, donde hice la mili. Eso me encantaría. Quién sabe, igual es su próximo regalo de cumpleaños. Eso me encantaría. ¿Le da miedo cumplir años? No, ¿sabe lo que me da miedo? Si no pudiera, miedo me da, dice, claro, llegaré al año que viene. Es lo único que me da miedo, pero me veo, por ejemplo, con 85 años y juego a la petanca como el que tiene 18. Sí que tengo algunos dolores, el pie, este pie me duele a veces en la planta, pero ya creo que ya es aburrido, que está aburrido ya de estar ahí. Y me duele, pero gracias a Dios pienso que al año que viene lo voy a conseguir otra vez. Bueno, a mí me ha gustado mucho correr y andar. Lo que pasa que los años me están cortando esto, pero a mí andar, yo me he ido a Moncada, me he ido lejísimo, andar solo, ahora ya no me atrevo.
¿Por qué? Pues porque quizás tenga un poco de miedo que me pueda caer solo por ahí, etcétera. Pero no es porque no tenga ganas. Hacer teatro, he hecho muchos años teatro yo aquí en la Florida. Y eso es lo que te he dicho, hacer teatro, muchas cosas. Y gimnasia. Me ha gustado mucho el cante, las comedias, ver el teatro, ver gente en el teatro, hacer teatro y esas cosas, me ha gustado mucho. Le gusta mucho la música. Particularmente me gusta todo, ¿no? Pero si tengo que inclinarme, me inclino por la canción española. Sí, pues tengo algunas y una sería que es cortita, esa a mi madre, del Fari. ¿Me va a cantar un trocito? Sí. Venga, va. A mi madre, a esa mujer tan viejita que tanto le hice sufrir. A mi madre, a esa mujer tan bonita que tanto luchó por mí. A mi madre, a pesar de los agravios y la carga de los años, siempre la he visto reír y con la frente arrugada por la vida maltratada, tiene ganas de vivir. ¿Le recuerda a su madre esta canción? Claro, por eso la tengo siempre aquí. Si no me acuerdo de ya por los años, te se olvidan y la llevo. ¿Cómo era su madre? Muy buena. Murió aquí en Barcelona. ¿Ellos vinieron también aquí entonces? Sí, vinieron porque claro, estaban todos los hijos aquí. Mi padre murió, se quedó sola y entonces ya no la trajimos aquí a Barcelona. Son cosas tristes Claro. que a uno le traen Hombre, recuerdos. cuando te toca, aunque pasen los años. Vamos a llegar al final ya de esta entrevista, pero antes de acabar vamos a hacer un pequeño juego, que es con la música que ha escogido la persona que entrevistamos en el próximo capítulo. Tiene que imaginarse cómo es esta persona. Ah, vale. Música moderna, yo no de la música esta no mucho, no. Sé que es una más o menos, ya la he bailado y la he escuchado yo en la discoteca cuando iba, o sea que no es música nueva de ahora, no, unos 30 y algo de años, y tiene un carácter es mediano, ni entre serio ni entre muy abierto. Valentín, llegamos al final. Ha sido un placer. Muchas gracias por abrirnos las puertas. Para mí también, ver con tanta historia. gente joven, trabajar con tantos jóvenes así y esta alegría, que veo que sois todos un poquito alegres, pues habéis coincidido conmigo. ¿Ha estado a gusto? Sí. ¿Le ha gustado la experiencia? Sí, si no, no hubiese venido. ¿No se arrepiente? No. Pues muchas gracias, Valentín. Muchas gracias. Hasta la próxima, gracias.